Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por dar espacio a esta presentación, que es en realidad una segunda mirada a una revista que ya se trajo aquí, que ya tuve ocasión de presentarla hace unos cuantos años. La revista de Lini, es la revista, digamos, segunda etapa de Lini, y que, bueno, ahora tengo un poco la ocasión de, digamos, hacer una segunda mirada a esa revista, de alguna manera cerrando un ciclo que coincide también exactamente con el final de un proyecto de investigación, que es el proyecto La Imagen de Lini, que por las circunstancias y las coincidencias de la vida termina justo hoy. O sea, hoy la última factura que haya que poner se mete hoy o ya queda fuera, ¿no? Así que es un cierre un tanto singular, ¿no? La revista de Lini, el rasgo un poco característico es que es una revista, yo diría que anómala, atípica, heterodoxa, rara, para una entidad industrial, porque en el periodo 1961 y 1970 se cambió la trayectoria que tenía y se creó un objeto que pretendía aunar industria, cultura, sociedad, con un sentido de apertura y demás, ¿no? Bueno, pues de esto ya ha habido algunas presentaciones anteriores. Y hoy yo quería un poco cerrarlo con quizá lo que pueda ser la parte un poco más lúdica o más fuera un poco de lo que puede ser hablar de contenidos de la revista, hablar de, pues yo qué sé, de colaboradores, de cosas así como más serias, porque la revista tuvo un aspecto tremendamente experimental que creo que la hacen muy única en ese contexto. O sea, me ha resultado difícil encontrar algo parecido, ¿no? Creo que hay que investigar más, incluso en un contexto también internacional. Bueno, pues vamos un poco con el tema. La primera presentación que se hizo aquí, pues puede hacer ya 10 años o más años, no tengo ahora exactamente la cuenta. Bueno, se estudiaron esos aspectos como más estructuradores de los contenidos, etcétera. Se habló, pues bueno, de su seriación, de su periodicidad, etcétera. No voy a repetir, voy a ir rápido porque creo que hay otras cosas que son las de hoy y el tiempo me va a premiar más, ¿no? Pero, bueno, todas esas cosas se comentaban. También entramos un poco en el tema de la publicidad, que resultaba ser incluso interesante porque encontramos que no eran anuncios simples, sino que había incluso relatos, ¿no? Pegaso se presentaba primero con los modelos físicos de los camiones, de los vehículos, luego los mensajes y luego al final acababa siendo más bien la presentación un poco de iconografía de marca, ¿no? Con el sentido de marca y con los iconos y demás, ¿no? Se realizó un estudio por encargo también para el congreso, para el seminario intermedio del proyecto. Hemos tenido un último seminario la semana pasada, o sea que estamos aquí muy apretando cosas que ya nos dejaron un poco respirar. Bueno, no sé si tendremos fuelle para continuar con esto. Pero bueno, se hizo un estudio interesante, también en un sentido muy pautado, de cómo era la estructura de esta revista. Esto lo llevaron a cabo Inmaculada Esteban y Enrique Encabo, y fue un estudio muy interesante porque nos permitía, pues, comparación, por ejemplo, de la página de créditos, de cómo iba variando la mancheta, los elementos, qué cosas, esos pequeños cambios, cuál era la estructura del índice, que se veía siempre como una repetición, luego el uso muy rico de elementos de maquetación, doble columna, triple columna, la fotografía, cómo se insertaba, 4 columnas, etcétera, tal, incluso en alguna sección concreta, viendo que había elementos un poco más sorprendentes. Por ejemplo, tenía una sección fija que era revista de libros, y
bueno, pues según iba pasando el tiempo aparecían ahí muchas cosas, se planteaba de muchas maneras, con una diferenciación entre lo que podía ser maquetas de texto, representación, por ejemplo, del libro que se comentaba, o elementos ornamentales o decorativos, que quizás es un poco de lo que vamos a hablar. El paso del tiempo, investigación reciente, pues me ha dado la oportunidad de ir conociendo cada vez más a sus colaboradores, una cierta plana mayor que tenemos aquí, y que en esta imagen yo creo que ocuparía todo el tiempo si la comento, porque hablar de quienes estuvieron aquí, personajes además algunos bastante significados con la propia Asturias, ¿no? Como el director de la revista, Francisco Lavadie, santanderino, pero gobernador civil de Oviedo, por ejemplo, que nos dice la implicación y la vinculación tan estrecha, ¿no? en personajes, en fin, del régimen con la revista. O Gonzalo Cerezo Barredo, este sí, gijonés, y bueno, personaje significadísimo. También fue, me parece, no sé si secretario o colaborador directísimo con Francisco Lavadie, ¿no? Director y subdirector, y luego podríamos hablar de, digamos que estos fueron los ideólogos, yo creo, de este cambio en la revista, y luego los realizadores, los productores. Y aquí ya nos extenderíamos bastante más con la figura de Epifanio Tierno, el artífice de la maquetación, o el que va a quedar como redactor jefe Mario Rodríguez Aragón, excepción, personaje, bueno, heterodoxo, que no se vinculará tanto al régimen, sino que incluso será detenido posteriormente por pertenecer a los partidos un poco de la oposición, ¿no? En el año 75. Bueno, a partir de aquí es donde quiero entrar un poquito, muy rápidamente, voy a hacer como un repaso, una visita de páginas que quiero que nos lleve a esos aspectos menos serios, yo diría que lúdicos, y que hacen, bajo mi manera de ver, muy excepcional esta revista, ¿no? Simplemente la fotografía. La fotografía es protagonista total. Hay fotografías a página entera que se van intercalando, que nos plantean como oposiciones interesantes, la industria, la naturaleza, la modernidad, ultramodernidad y tradición, yo diría que el folclorismo probablemente, ¿no? Y pueden estar en unos números unos después de otros, ¿no? El tratamiento que se da a la fotografía no convencional. Empieza a verse cosas como estos recortes, estas maneras, estos velos de color, velos que crean bitonos muy variados, los recortes pueden ser incluso elementos curvilíneos, etc. A veces pequeñas cosas que, digamos, amplían o centran la atención de figuras que si no, o fotografías que quizá hubieran pasado más desapercibidas, sutiles, ¿no? La misma agrupación de fotografías es totalmente inconvencional en muchos casos y se superpone a tramas y a pautas de maquetación, va totalmente por libre. Las páginas dobles empiezan a ser como elementos especiales, panorámicas, por solape de la fotografía, como en este caso también, o rupturistas, ¿no? Donde, bueno, pues la fotografía empieza a ser relativamente, no sé, imaginativa, caprichosa, pero siempre tratando de crear ese interés. La aparición de elementos singulares, ornamentales, podríamos decir, muy variados, con mucha creatividad, que marcan un poco elementos un poco especiales de títulos, etcétera, o ya directamente ornamentales, que van apareciendo, ¿no? Llegan a tener en un aspecto un poco de abstracción un protagonismo total, páginas absolutamente señaladas con esta superposición, o directamente casi incluso ser más importantes que el propio contenido. Eso lo vamos siguiendo en otros aspectos, y si cambiamos a otro asunto sería, por ejemplo, el de la ilustración, el papel que juega la ilustración. Muchos artículos se complementan con ilustradores invitados, de los cuales algunos conocemos su firma, Dans, otros no los conocemos tanto, Albende, ilustradores muy conocidos, o por ejemplo Puig Rosado, todos personajes que en la tradición del
ilustrador español, pues son después muy valorados, muy conocidos, forman parte de la Ilustración y van aportando cosas de unos más conocidos o unos menos conocidos. Y tendríamos el humor. El humor entra en determinado momento, muy marcado y muy diferenciado. Estamos en una revista industrial producida por esto, con páginas que incluso se marcan claramente que son de humor para diferenciarlas del resto con otro color. Y aquí empiezan a estar pues, personajes como este Puig Rosado, humorista reputado, incluso internacional, etcétera, y otros más como, bueno, conocidos Chumi Chúmez, Juan Ballesta, Carmen Sáez, la única mujer que conocemos un poco aquí con una especie de psicodelia del humor, o Máximo, quizá un poco el más protagonista porque es al que más espacio se le concede y con unas alusiones antibelicistas de lo más llamativas. ¿Qué es esto? Pues esto es la plana mayor de la codorniz. Es la plana mayor de la codorniz que está aquí en esta revista, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Quién los invitan? Quizá Mario Rodríguez Aragón puede tener bastante que ver, ¿no? En un mundo de personas vinculadísimas al régimen. Y termino estos 56, 55, 54 segundos que me quedan con un poco la presencia del arte, ¿no? El arte sorprende porque sobre todo es extenso en sus reproducciones, en las secciones culturales, en los artículos de arte, extenso en sus reproducciones y sobre todo de una calidad que, te quedas sorprendido. Las reproducciones del muralismo mexicano, el arte que va evolucionando, pues de Braque, que tiene su número correspondiente, o Goya, dentro de los más clásicos españoles, o los modernos como Miró, como Karel Appel, como Rocco, como Tapies, figuras emergentes en el momento, como de Celis o Úrculo, Iglesias o Iraola y Vela. Y terminamos. Gracias.